Y digo las emociones porque este último mes, seguramente usted ya la conoce o ya la vio, se estrenó y se está hablando mucho de la película Intensamente 2, que yo no la vi. ¿La vio? Levante la mano que la haya visto. No, pero apenas un par nomás. Y si la entrada está cara. Pero también en eso, aunque la entrada del cine esté cara, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra y vos vas a poder ir al cine. O sea, amén. También en eso, que es una entrada del cine para un hijo de Dios. Amén. Y digo en serio, no la vi por lo menos todo por ahora, pero si, por lo que me han comentado, si es más o menos, si sigue la línea de la primera, que era excelente, supongo que también será excelente en ese sentido. Una película que tiene mucho trasfondo neurológico y psicológico, que trata nos enseña cómo funcionan nuestras emociones, ¿no? Nos enseñan incluso el tipo de reacciones a través de una comedia, a través de una novela o una película, lo que fuera, historias que van sucediendo. Hay reacciones emocionales y cómo operan en nosotros. El tema de las emociones, usted vio que siempre es un temita complicado, porque depende mucho de la personalidad de cada uno. A veces, como se muestra en la película y que eso te enseña, es una herramienta que te enseña, a veces no sabes reconocer las emociones del otro. A veces no entendés lo que le pasa. A veces te molestás, te enojás porque el otro actúa de determinada manera porque vos no entendés básicamente de qué se trata. Anoche en la reunión de matrimonios estuvimos hablando un poco de eso, no de lo emocional, sino de lo funcional, respecto a la distinta manera en que funcionamos, actuamos, tanto hombres como mujeres, o sea, esposos como esposas en una pareja. Y este tema de no reconocer las emociones, en una pareja cuando la cosa no está clara, cuando no se maneja bien, bueno, hace estragos. Cuesta reconocer, cuesta entender y se generan esos conflictos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué haces tal cosa? ¿Por qué decís eso? Incluso no solamente las emociones ajenas, sino que a veces nos cuesta reconocer nuestras propias emociones. Yo siempre lo digo y pongo como ejemplo el día que me asaltaron hace casi ya 2 años atrás, que uno tiene todo un esquema hecho de cómo va a actuar en determinadas situaciones. Si a mí me pasa tal cosa, yo voy a hacer esto. Ya tenés todo armadito, todo programadito para que no te agarre por sorpresa. Pero sin embargo, cuando te pasa tal cosa, vos actuás como te salga en ese momento. Y digo, a mí me pasó, capaz que a vos también, nunca te viste en esa situación de decir, nunca me imaginé que yo iba a llegar a hacer esto. Nunca me imaginé que podría decir, actuar de esta manera, hacer tal cosa. Bueno, porque nos cuesta un poquito reconocer, manejar o entender nuestras propias emociones. La semana pasada, si usted se acuerda, si estuvo la semana pasada, les estuve charlando un ratito cuando empecé la prédica, acerca de un evento, tenía que ver con la fecha del sábado pasado, era el Día del Amigo, acerca de un evento que ocurrió en mi infancia. ¿Se acuerda cuál era? A ver quién se acuerda cuál era. Gracias que alguien me escucha, Señor. Pero yo sé que tú me escuchas. La llegada del hombre a la luna, un evento que dije que sucedió cuando yo tenía 3 años y medio, y que por lo tanto no lo recuerdo de primera mano, pero sí enterado al respecto. Y hoy le quiero contar sobre otro evento o sobre otra cosa que sucedió antes que naciera. Así que peor todavía, ¿no? Cuando yo nací ya había pasado, ya era algo que no tenía nada que ver en ese momento, pero con el correr de los años sí lo llegué a ver, a conocer, a experimentar, porque parece que tendríamos que poner acá en este rincón volver. Entonces hacemos el canal retro ya directamente. Lo experimenté, lo vi, lo conocí, porque en el año 1964, del siglo pasado, ¿no, Ana? Algunos dicen, ay, ¿cómo 1900? Te dicen. O cuando te piden el documento, algún desgraciado te dice, ¿cómo 17 millones? Te hagas el loco conmigo, porque... se estrenó una película, una de las tantas películas de Disney, en aquella época de las superproducciones de Disney, cuando todo era a mano, ¿no? Ahora todo es digitalizado, en aquella época era todo a mano. Una película que fue un exitazo, como todo lo que hacía, porque si hay algo que caracterizaba a Disney, que todo lo que hacía triunfaba, era un éxito. Porque si había algo que caracterizaba a Disney es que todo lo hacía con excelencia.
Entonces, si usted quiere marcar la diferencia, haga las cosas con excelencia. Si usted quiere que las cosas, triunfar en las cosas que hace, haga las cosas con excelencia. Y la película que se estrenó en ese año fue Mary Poppins. ¿La conoce? No la remake de hace unos 10 años atrás, sino la del 64. ¿La conoció? ¿La vio? Es más, capaz que vio porque... A ver, esto es cartelera de cine. No recuerdo bien, pero pongámosle alrededor de 2015, 2020, no recuerdo exactamente. Tom Hanks protagonizó una película que era El sueño de Walt Disney. ¿Alguno la recuerda esa película? ¿Cómo? No recuerdo. Está buena esa película. Búsquela y mírela. Y que es la biografía de Walt Disney y el crecimiento del imperio. Y en esa película, la historia que transcurre en esa película es todo el laburo que le dio a Walt Disney convencer a la autora de Mary Poppins para que le cediera los derechos para poder filmar la película de Mary Poppins, justamente de la que yo le estoy hablando, que en 1964 se estrenó y que fue un hitazo. Hay una escena muy particular que ustedes, bueno, los de mi generación la van a conocer, los de las generaciones más jóvenes se van a reír y alguno otro se va hasta a burlar. Hay una escena muy particular donde esta Mary Poppins, que tenía algunas dotes mágicas, después de unos artilugios entra en un mundo de fantasía. Estando en ese mundo de fantasía, ella gana una carrera de caballos, caballo de dibujito, no caballo de fantasía, caballo de dibujito. Y gana la carrera, esta era Julie Andrews, la que protagonizaba Mary Poppins, la misma que, yo le tiro datos que usted total no tiene ni la menor idea, pero quedó bien. Es la misma que después hizo La novicia rebelde, así que ya con eso ya más o menos sabe de qué se trata. Y se acercan los periodistas, todo fantasía, la rodean y le preguntan acerca de cómo se sentía por haber ganado esa carrera. Y me copié un pedacito del diálogo que dice, acá está, uno de ellos le dice, seguramente no encontrará palabras para describir su emoción. Otra vez nos encontramos con lo mismo. A veces no sabemos cómo describir las emociones o cómo expresar lo que sentimos. Más si somos hombres que somos especialistas en no saber cómo expresar lo que sentimos, ¿no es cierto? En este caso no era un hombre. Y dice, seguramente no encontrará palabras para describir su emoción, a lo que ella responde, claro que sí. ¿Quién dice que no la sé describir? Entonces... entabla una conversación con Dick Van Dyke, otro monstruo de la época, y le dice, ¿no es cierto? Y él le dice, sí, contales. Y cuando les va a contar, entonces ella les dice esto. Pongan, por favor. Dígame, ¿qué le parece haber ganado, Mary Poppins? Oh, pues... Ganó fama y fortuna. Sí. Su fotografía aparecerá en todos los diarios. Me siento muy halagada. Está usted muy hermosa, si me permite decirlo. Oh, muchas gracias. Probablemente no encuentra palabras para describir su emoción. Ay, claro que sí. ¿Quién dice que no la sé describir? Al contrario, sé la palabra adecuada. ¿No es así, Bert? Diles cuál es. Bien. Es supercalifragilísticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilísticoespialidoso. Por ser tímido al hablar cuando era chico yo, mi padre en la nariz con fuerza me pellizcó. Pero luego la palabra que lo desquició aprendí. Más largo verbo nunca oí, se pronuncia así. Supercalifragilísticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilísticoespialidoso. Viajó por todo el mundo y a donde él pasó, quien oía su palabra licenciado le llamó. A los príncipes y marajas que solía encontrar, le soltaban la palabra y me invitaban a sonar. Supercalifragilísticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilísticoespialidoso. ¿Lo puedo
decir al revés. Oso dilatio tziligar fila crepus. Pero ya sería mucho, ¿no? Sí, demasiado. Si la lengua tienen torpe, no se deben preocupar. Claro que no. Ensayen la palabra y podrán ya recitar. Con cuidado hay que usarla porque tiene gran poder. Tengo un ejemplo. ¿Sí? Una noche se la dije a mi novia y hoy su madre es mi mujer. Ay, una mujer encantadora, claro. Supercalifragilisticoespialidoso. 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 Hacer un juego y hacer pasar al frente a ver quién se anima a repetirlo. Aunque les digo, los de nuestra generación, en la infancia era común repetir y cantar. Es más, hasta hoy yo, ella sin saber, me acerqué a la pastora por detrás y le dije, supercalifragilisticoespialidoso. Y ella me dice, ay, ¿cómo seguía? Y dice, aunque al oír decirlo, ¿cómo era? Resulté enredoso. A ver quién se anima. No, deja ahí nomás. ¿Se da cuenta que esos efectos especiales tienen 60 años? 60 años, mire la calidad de lo que estaba haciendo. Bueno, supercalifragilisticoespialidoso. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir? ¿Qué significa esa palabra? ¿De qué idioma surge? ¿Para qué se usa? ¿Qué es? Y hay una sola explicación. A ella le están preguntando cómo puede expresar sus emociones o su emoción respecto a haber ganado ese premio. Ella dice, sí, claro, la palabra es esta. Y la palabra supercalifragilisticoespialidoso, ¿sabe qué quiere decir? Nada. Absolutamente nada. Es una palabra que se inventó para la canción de la película. Solamente para que en el momento que ella la cantara, diera la sensación, así como la imagen de que estaba hablando de algo que era requete super guau. Porque usaba, ya de por sí, todo lo que arranca con super pareciera ser que, bueno, lo que viene es impactante, es tremendo. Entonces no quiere decir nada. Es como que, no sé, ¿cómo hace usted para expresar si le preguntan cómo te sentís o te gustó la comida, te gustó el lugar donde fuiste, qué te pareció el regalo? Y vos tenés ganas de decir, es súper archi mega rico. Y bueno, decimos súper archi mega rico. Ah, no, me faltó súper archi, me faltó el hiper. Súper archi mega hiper rico. Ahí está. Porque nos encontramos en esa situación donde no podemos expresar. Eso es algo habitual a veces entre los idiomas, en la traducción de los idiomas. Cuando no se puede expresar alguna idea, alguna sensación, alguna experiencia, entonces los traductores se ven obligados a veces a inventar palabras o a hacer unas descripciones largas como para que se entienda. Como cuántas veces usted habrá escuchado el famoso shalom y dice, ¿qué quiere decir shalom? Y no quiere decir paz, sino que shalom representa un estado de plenitud. Pero no tenés manera de decirlo cuando estás en una oración, no podés decir que tengas un estado de plenitud. Queda bastante trucho. Entonces lo que más o menos más se acomoda, más se acerca a eso, es decir paz. Esta manera de hablar, se la dije la semana pasada, cuando estaba hablando acerca de otra palabra que era hiperbalo, que fue que le dije que Pablo en ese momento quería hablar de algo que era tan maravilloso, incomparable, la supereminente grandeza del poder de Dios. Entonces utilizó esta palabra que se llama hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es cuando usted usa una exageración para que al menos se entienda aquello que quiere expresar. Cuando está diciendo, ay, me bajó la luna, nadie te bajó la luna. Es una hipérbole, es una exageración. Me rompió el corazón, no se te rompió el corazón. Es una hipérbole, una exageración. Es un recurso lingüístico que Pablo lo usaba sin saber de lengua o de literatura, no tenía nada que ver con eso, sino que después se le fue poniendo nombre, pero él se encontró en esa situación. Pablo necesitaba en un momento de su vida, en Romanos capítulo 8, él casi pensé que ibas a decir 8. Cuando dijiste, Dios me habló en Romanos, yo te miré de golpe y digo, pará un cachito ahí. Sí, porque este es tremendo también. En un momento de su vida, él necesitaba expresar lo que él sentía respecto de la obra de Dios y lo que Dios había hecho por nosotros. Y no tenía palabras. No encontraba palabras. Mire, Pablo, el apóstol Pablo,
o mejor dicho, le puedo decir, el fariseo Shaul, era un religioso, estudioso, preparado, discípulo de Gamaliel, uno de los más copados, dicen, de la época del judaísmo, de la época de Jesús. Un tipo que durante toda su vida se preparó, porque aún hoy, actualmente, los judíos ortodoxos, aquellos que mantienen la rigidez de la ley judía, mandan a sus hijos a una escuela que dura años, aparte de la educación formal, una escuela sobre la ley, sobre la palabra de Dios, que lo forma en todas las artes, en todo lo que tiene que ver con la palabra, en teología, en entendimiento, un montón de cosas, hasta que salen tipos que son realmente grosos del entendimiento de las cosas que tienen que ver con Dios. Pablo estaba en ese nivel. Era un hombre entendido, era un hombre culto, era un hombre preparado, que hablaba varios idiomas. Hablaba hebreo, que era la lengua oficial del templo, y la lengua en la cual está escrita la Biblia, el Antiguo Testamento. Hablaba arameo, que era la lengua popular del judío. O sea, el judío tenía dos idiomas. Hablaba, y no escribía, pero hablaba el hebreo, hablaba el arameo, y se usaba en lo oficial, en lo religioso, se usaba el hebreo. Hablaba latín, porque era el idioma oficial del reino, del Imperio Romano, que era el que conquistaba a Israel en ese tiempo. Y hablaba griego porque era el idioma internacional en el cual toda la gente hablaba para poder relacionarse entre sí a lo largo de todas las provincias romanas. Un poquito de historia también no le viene mal. Piense que el Imperio Romano en la época bíblica arranca desde lo que hoy sería, un cachito, Grecia, ¿qué está al lado de Grecia? ¿Cómo se llama? ¿Qué está al lado de Grecia? Se me fue el nombre. Bueno, pues póngale de Grecia para allá, un poco más para allá, hasta... No, qué Chipre. Un país que está allá, no importa. Desde al lado de Grecia hasta España e incluso el norte de África. O sea, que había un montón de lenguas y era necesario tener un idioma en común. Si usted presta atención, cuando a Jesús lo crucificaron, le pusieron un cartelito en la cruz arriba de su cabeza. ¿Sabe qué decía ese cartelito? ¿Qué decía? El rey de los judíos. Pero dice Lucas que ese cartelito estaba escrito en 3 idiomas. Precisamente por ese problema que se encontraban. Que había gente de distintas lenguas. Estaba escrito en hebreo, estaba escrito en arameo y estaba escrito en latín. Es más, eso que nos llega a nosotros a través de las películas, el INRI, es la sigla, las letras de cada inicio de cada palabra, en latín de Jesucristo, Rey de los judíos. Como le digo, eso es lo que le pasó a Pablo, y no solamente a Pablo, sino que a los traductores de la Biblia al español también tuvieron el mismo problema. Cuando Pablo empieza a explicar acerca de las cosas que Dios hizo, cuando llega un versículo que ya se lo nombré, pero que todavía no se lo leí, que ahora se lo voy a leer, él se encuentra con esa situación de inventar una palabra. Empieza a pensar, ¿cómo puedo explicar lo que Dios hizo? ¿Cómo puedo transmitir lo que yo siento por lo que Dios hizo? O sea, un juego doble, lo que Dios hizo y lo que yo siento por lo que Dios hizo. Entonces inventa una palabra, con fundamento de que es inventada, que es la palabra hipernicón. En la literatura griega no existe ningún uso de la palabra hipernicón. En la literatura religiosa anterior a Pablo, no existe ningún uso de la palabra hipernicón. En la poesía griega, en el teatro griego, en la lírica, no existe jamás el uso de la palabra hipernicón. La primera vez que aparece en la historia la palabra hipernicón, la escribió Pablo. Por eso todos concluyen en la idea de que el tipo la inventó. ¿Y qué quiere decir? Ni más ni menos que más que vencedor. Y cuando yo lo pienso así, digo, claro, tiene su lógica, porque ¿qué cosa es más que un vencedor? ¿Qué cosa es más alto de lo que está más alto? ¿Qué cosa está por encima del que gana? Entonces tiene su lógica, tiene ese conflicto. Entonces se encuentra con eso y, repito, inventa esa expresión hipernicón. Los traductores de la Biblia al español, utilizan
trataron de poner algunas otras expresiones. La mayoría de las versiones en español dicen más que vencedor. Hay un par de versiones que dicen más que conquistador. Y hay una que dice, espérate que no me acuerdo, creo que algo de victorioso. Hay una que dice victoria total. Es más, hay una versión en inglés, en todas dice, habla de conquistador. Hay una versión en inglés que dice abrumadora victoria. Pero aún así, en ninguno de los casos, de todos los textos, de todas las versiones, de todos los idiomas, en ninguno de los casos se puede llegar a explicar cuál es la obra de lo que Dios hizo por nosotros. Cuando Pablo se enfrenta a esa situación, cuando está escribiendo, y ahora sí te leo el versículo que es Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es un versículo que está suelto en el medio de toda una declaración que termina hablando del amor de Dios, que después se la voy a leer, donde él empieza hablando, primero hace un panorama de la condición en que estamos, de los riesgos que pasamos, los problemas que vivimos, e incluso algunas cosas que nos dicen. Hoy cuando estaba haciendo el devocional me vino esa idea un instante a la cabeza, creo que la frase la puse o no, ya ni recuerdo, esa sensación de cuando alguien te dice, ¿y dónde está tu Dios? Pablo estaba en esa situación tomando ese material, tomando esas ideas, y encuentra las cosas que están pasando, las acusaciones que había, la persecución contra los cristianos, la persecución en Roma, donde después él mismo estuvo preso, y al mismo tiempo dice, pero Dios hizo semejante obra, tuvo una abrumadora victoria, Dios hizo algo tan grande que no pudo expresarlo. Y ahí expresa donde él pone el hipernicón. Digo y pregunto nuevamente, ¿cómo se puede ser más que vencedor? ¿Cómo se puede estar por encima de lo que está más alto? ¿Puede haber algo más mejor? Sin embargo, la decimos a veces, ¿no? ¿Puede haber algo más peor? ¿Y por qué a veces uno dice la expresión más mejor? No digo que esté bien, es una burrada total, pero ¿por qué a veces decís más mejor? Porque querés resaltar que eso que está mejor, no, mejor todavía. ¿Por qué cuando yo tenía un conflicto con mi hermano que es 9 años menor que yo, y cuando a veces le estaba jugando con algo o le estaba dando alguna cosa, entonces en un momento particular yo le decía, bueno, esta es la última. Entonces, bueno, sí, él agarraba y decía, esta es la última. Calculen, 9 años mayor, o sea, era un adolescente y un enano terremoto, entonces calcule lo que pasaría, ¿no? En el medio. Y le daba la última, entonces cuando ya le di esa, bueno, ya está. Y él me decía, otra última. Yo, ¿cómo otra última? No hay otra última. Última es última. Hay palabras que son definitorias, determinantes. Hay palabras que son tajantes. Es más, la Biblia dice, hablando de Jesús, bueno, él dice de sí mismo en Apocalipsis, que él es el alfa y la omega. ¿Sí? ¿Conoce eso, no? Y todas las canciones que dicen eso. ¿Sabe por qué dice alfa y omega? Ya que estamos desasnando un poquito más. No, burros, pero burros. Porque alfa y omega son la primera y última letra del alfabeto griego, cabezones. En realidad Jesús ni siquiera dijo alfa y omega. Jesús dijo ani ayud, ani atab, que era la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Eso fue lo que dijo. Pero a continuación agrega y dice el principio y el fin. ¿Y qué quería decir Jesús cuando decía yo soy el primero y el último, el principio y el fin? Lo que él estaba queriendo dar a entender, y es clarísimo en eso, es que antes de él no hay nada y después de él tampoco. Ya lo dice Isaías, bueno, lo dice el corito que canta Joel. Antes de ti no hubo nada, antes de ti ninguno se formó. Bueno, medio trucho lo suyo. Después de ti ningún otro habrá. Es lo primero y lo último. Entonces,
¿Cómo puede haber algo posterior? No puede haber algo posterior. ¿Qué es más que un vencedor? ¿Qué hay más que un ganador? Sin embargo, Pablo dice, repite, más que vencedor. Analizándolo desde la práctica personal de la experiencia, digo, me quedo pensando como dice, ¿se acuerda esa publicidad de Tela Virginia? Que decía, me tomo 5 minutos, me tomo un té. Entonces, me tomo 5 minutos para reflexionar y pienso, una persona que gana en algo, no que gana plata, sino que gana algún tipo de competencia, ¿qué tuvo que hacer para ganar? No me diga coimear al juez, porque eso no va. Competir, prepararse, esforzarse, entrenar, trabajar, hacer dieta o tener una dieta específica, mantener un régimen en los horarios de sueño, por ejemplo, no sé, privarse de algunos gustos, ¿qué? Perseverancia a full. Disciplina. Ay, qué cara que está la disciplina últimamente. Nadie compra disciplina, está carísima. Disciplina. Cuando estás ahí enfrascado en lo que tenés que hacer, o preparándote para el parcial, o cuidándote de tus horas de sueño, y vienen a buscarte para ir a comer un asado, o para jugar a la pelota, y vos decís, no, porque tengo que. Bueno, ¿qué es lo que hace una persona que gana? Todo eso. Se esfuerza, se entrena, hace renunciamientos, qué sé yo, infinidad de cosas que lo llevan al momento de la confrontación. Se enfrenta con alguien o con algo, queda expuesto delante de todos, tiene que librar una batalla, tal vez sea una batalla física, si por ejemplo es lucha libre, tal vez sea una batalla mental, porque el estrés del deportista también existe. Si bien el mismo deporte le ayuda a lidiar con eso, en el momento de la tensión, la carga, la adrenalina, la fuerza, el empuje, todo lo que tiene que hacer, eso lo lleva a ganar. Ahora, si una persona que tiene que ganar tiene que pasar por más o menos todas esas situaciones, me olvidaré alguna y capaz que alguna la puse de más, no soy experto en el tema. Digo, cuando yo veo a un ganador, o sea, aquel que recibió una copa, aquel que en alguna disciplina deportiva salió victorioso, aquel que, no sé, ganó una carrera, aquel que, qué sé yo, lo que sea. ¿Cómo? Gracias en el nombre de Jesús. Cuando se apaga ese coso veo el cielo. ¿Cómo ves a esa persona? Cansado, agobiado. A veces yo me digo de mí mismo, y ni ahí que soy ni entrenado, ni entrenador, ni deportista, ni nada de eso, ¿no? Pero yo siempre me digo a mí, yo estoy predicando y dejo absolutamente todo de mí, y créame que es así, de tal manera que cuando llego a mi casa no puedo mover, así literalmente, por la tensión, por el enfoque, por la presión, por estar queriendo llevar hacia donde Dios quiere llevarlo, un montón de cosas. La persona, el que termina una carrera, está... El que salió de la lucha, capaz que un rajuño, capaz que lastimado, el que, no sé, el que hizo una maratón y está reventado, según la disciplina que sea, la victoria deja huellas, la victoria deja marcas. El ser vencedor, hay una publicidad por ahí que te muestra, por ejemplo, a una bailarina de ballet que alcanzó, no sé, un nivel de excelencia y que obtuvo sus premios internacionales, y te muestran una foto cuando después está en el camarín y se saca los zapatos. Entonces vos la ves sin sus zapatos de baile y le ves los pies todos ensangrentados por la posición que tiene que estar todo el tiempo, horas así, y los dedos que van contra la base del zapato para poder estar bailando en puntas de pie. Todo aquello que usted hace, todo esfuerzo, dice la filosofía popular del camión, todos ven mi éxito, no ven mi esfuerzo o no ven mi sacrificio. Todas aquellas cosas dejan una marca. Entonces, otra vez, ¿qué significa ser más que vencedor? Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando hoy estamos en el Señor,
A veces recordamos la vieja vida, a veces no nos acordamos de nada. A veces simplemente vamos luchando con el día a día y a veces nos vamos quejando de las cosas que todavía no están. ¿Quién no se quejó alguna vez porque tal vez la oración no fue respondida? ¿Quién no se quejó alguna vez, tal vez, como suelo decir, porque mi marido no cambia? ¿Quién no se quejó alguna vez porque las cosas siguen todas igual? ¿Quién no se quejó porque, mire, y de paso voy a hacer catarsis. En la iglesia hace calor, en la iglesia hace frío. En la iglesia los nenes gritan, en la iglesia la mujer me maltrató. El pastor no me saludó. ¿Qué otra cosa le puedo decir? La alabanza es muy larga, la alabanza es muy corta. El sonido está muy fuerte, no se escucha nada. Silencio sepulcral, mira. ¿Quién no se quejó alguna vez por todas esas cosas? Porque nos enfocamos solamente en el hoy sin ver la obra que Dios hizo. Esa obra que tantas veces repito y repito y repito diciendo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Esa obra que tantas veces, como la semana pasada y ahora una vez más, repito y repito y repito, que el Señor nos tomó, nos sacó de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó a su luz admirable. La transformación que Dios hace en nosotros. Eso lo podemos ver cuando vemos de dónde salimos. Entonces de golpe te parás un poquito, te tomás otro tecito con la de la Virginia y decís, wow, tremendo lo que Dios hizo por mí. ¿Cómo se puede ser más que vencedor? ¿Cómo se puede ser más que aquel que ganó? ¿Cómo se puede ser más que aquel que obtuvo la corona, las palmas, los laureles, la capa, el trofeo, la copa, los $5,000 o los 500,000? Y hay una sola manera. Es haber llegado a la misma posición, estar disfrutando esa posición de honra, de gloria, de reconocimiento. Estar ahí codeándote con aquellos que están en la clase de VIP, sin tener una sola marca, una sola huella de la victoria. ¿Y cómo puede pasar eso? ¿Cómo se puede vencer sin tener marcas? Cuando el que venció es otro y habiendo peleado, habiéndose enfrentado, habiendo confrontado a la muerte y a toda la crisis, habiendo pasado tortura y aflicción, habiendo estado colgado en una cruz, una vez que él recibe la corona de victoria, cuando el Señor resucita, cuando él va a ver a su Padre, cuando su Padre lo honra, cuando dice en Filipenses, al final de Filipenses capítulo 2, versículo 10, por ahí más o menos, que por esto Dios lo exaltó hacia lo sumo. Cuando llega a alcanzar esa victoria después de haber sufrido y haber sido atormentado, entonces sencillamente te dice, vení. Subite al mismo podio, vení a mi lugar, compartí conmigo la victoria. A eso se refiere Pablo cuando está diciendo más que vencedores. A eso se refiere cuando dice nos hizo más que un vencedor. Porque el otro peleó. Vos te echaste a hacer la plancha y sencillamente te estás llevando el resultado, el trofeo, la gloria. Cuando el versículo dice 2 Corintios 2:14, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso. ¿Sabe cuál es esa referencia? Cuando en el Imperio Romano, inevitablemente el Nuevo Testamento está totalmente contaminado de romanismo. Era el imperio reinante, las referencias son todas de esas. Pablo en Efesios 6 habla de la armadura del cristiano y porque está mirando la armadura de un romano que tiene ahí en la puerta, que es su guarda. Y cuando se hacían las campañas militares de Roma, que salían a conquistar, cuando estaban ahí con las grandes películas, ¿no? El César, el Augusto, el otro de allá, o el Máximo Tiberio, que salía a hacer las campañas militares de conquista, cuando volvían hacia Roma, por eso lo de todos los caminos conducen a Roma, porque de cada rincón del imperio había un camino asfaltado, en realidad empedrado, un camino que llevaba desde donde fuera hacia Roma. Después no había otros caminos, pero sí desde cada ciudad del imperio hacia Roma. Cuando volvían, después de estar meses, tal vez años en batalla, y volvían con la victoria, en Roma se los esperaba
con una fiesta. Laureles, coronas, la gente aplaudiendo. Ahí está la misma expresión de cuando Jesús iba con el burrito. Mantos, palmas, la gente iba con las palmas así, recibiendo a los soldados que volvían victoriosos, volvían guerreros de todo lo que habían hecho. Entonces, cuando entraba en la punta, iba el capitán, el general, con su cuadriga, con su carreta, esa carreta medio redonda, iba ahí, o en su caballo, iba adelante. Y cuando llegaba al palco donde estaba el emperador, a que no sabe quién se encontraba, que lo estaba esperando después de meses o después de años. El emperador que lo recibe, que le hace su gesto de victoria, y en el mismo palco, junto al gobierno, la esposa del general, que lo estaba aguardando. Capaz con algún hijo que no había llegado a conocer, capaz que distinta como estaba según el tiempo que estuviera. ¿Y qué hacía el general X? Cuando iba a su desfile victorioso, llegaba al podio, llegaba al palco, descendía del caballo o de la carreta, llamaba a su esposa y le decía: subite a mi carro de triunfo, sigamos juntos el desfile victorioso. ¿Quién peleó en la batalla? ¿Ella? ¿Quién obtuvo la conquista? ¿Ella? ¿Quién sufrió las heridas, los golpes? ¿Ella? ¿Quién pasó tal vez alguna tortura, alguna aflicción, hambre, frío? ¿Quién lo vivió? ¿Ella? Nada, ella estaba en su casa cómoda, esperando a su marido general que estaba allá, vaya a saber en qué ciudad, en qué provincia, en qué país, hoy, obteniendo una victoria para el reino. Pero él llega y la sube. ¿Qué hizo ese general de ella? La hizo más que vencedora, porque sin haber luchado, sin haber sufrido, recibe el mismo beneficio de los vencedores. Romanos 8:37 dice: sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cuál es el todo esto? Le dije que Pablo estaba ahí con una situación medio filosófica, en medio de los conflictos que estaban viviendo, las cosas que pasaban, y necesitaba expresar lo que Dios había hecho. 8:31 de Romanos. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Se ve que había gente que estaba en contra de ellos, pero Dios estaba de parte de ellos. Entonces él empieza: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pero sigue, eso es apenas la introducción. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá darnos generosamente junto con él todas las cosas? Y ahora empieza la parte negativa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará? Un texto tan conocido, ¿no? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? Si lo lee pausado lo va a entender mejor. Porque si no, nos subimos al cantito de Alvarado y ni entender lo que estás diciendo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Alguna de todas esas cosas te va a separar del amor de Cristo. Y entonces ahí se manda. En todo esto, todo eso y todo lo anterior, en la acusación, en la persecución, en la angustia, en la tribulación, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, en todo eso, te hizo más que vencedor. Me parece que la entendió. En todo eso, te agarró así de la cintura, porque la iglesia es la esposa de Cristo, te agarró de la cintura, así haciéndose el galán novelesco, te agarró así, te tomó y te subió, te puso atrás del caballo. Espera que me voy a quebrar el hombro, ya sé, haciendo esto, pero... Y te puso ahí y ahí vas con tu larga cabellera así. Mientras va el tipo ahí, vos vas atrás, para la envidia de la otra. Y siempre alguna cuñada va a estar por ahí también. Y entonces cuando pasás por la cuñada es... Y le haces el shock de Susana Jiménez, así, shock. Y le haces mi larga cabellera para arriba. En todo eso, Él te hizo más que vencedor.
Te puso por encima de, repito, la acusación, la persecución, la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Te puso por encima de todo eso. Y no conforme con eso, agrega. Porque después del 37 sigue un poquito más. No, si como dije el sábado pasado, y es más, con un comentario que me hicieron el sábado pasado después de la reunión, ya no estoy convencido, estoy totalmente seguro de que Pablo sabía algo que nosotros no sabemos, entendía algo, conoció algo que nosotros no entendemos o no llegamos a conocer. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38, pues estoy convencido de que... Escuche. Ahora escuche el contexto de todo esto. Si puedo lo leo de abajo. Sí. Escuche el contexto de toda esta situación. El contexto significa cuando nosotros, o sea, es lo opuesto a cuando nosotros nos tomamos la mala costumbre de leer un versículo, lo agarramos solito y ahí decimos, bueno, dice esto, sí, pero fíjate esto que te dice en base a qué te lo está diciendo. El contexto es una situación que podría ser persecución, angustia, hambre, necesidad, bla, 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 bla. Una situación que podría ser de acusación, incluso de muerte. En todo eso, en ese contexto que él te dice, no, vos no. Ojo, y seguimos preocupados por lo que nos pasa, y seguimos mirando el aumento, y seguimos criticando al presidente, porque es el deporte nacional número 1, no es el fútbol, es criticar al presidente. Ese es el deporte nacional número 1. No importa quién, al que sea, y al que viene también por las dudas, ya empezamos. No importa. Hacemos lo mismo. Hay un texto que en un ratito nomás le voy a leer, que justamente nos dice, no hagas esto que hacemos. Cuando nos metemos en la misma bolsa de todos los demás, no que nos metemos en la misma bolsa de todos los demás y empezamos. Sí, no. A vos te hizo más que vencedor, al otro no, pero vos sos más que vencedor. Vos sí sos una clase VIP, el otro no. Vos sí estás en un nivel superior, el otro no. Y no estoy diciendo, nunca voy a decir que el otro es menos, sino te estoy diciendo que Dios a vos te pone en un nivel que está por encima. Así como los caminos del Señor, Isaías 55, está por encima de nuestros caminos, Él te pone por encima para que puedas vivir de otra manera. Dice, poneme el versículo que estaba, por favor, el mismo, el 38. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los demonios. Yo tengo una lucha personal no contra los demonios, sino contra los que luchan con los demonios. Mi lucha no es con los demonios, sino contra los que luchan con los demonios. ¡Hay un demonio! En todos lados hay demonio. ¿Cómo va a decir eso? En la iglesia no puede haber demonio. ¿Quién te dijo que no? Y peor, a veces hay algunos de corbatas, esos son peores todavía que los demonios. En todos lados. Ay, no, pero me atacó. No te ataca, no te hace nada, está. Su trabajo, en definitiva, reconocerlo, felicitarlo. Su trabajo es complicarte la vida y lo está haciendo. No le des lugar ni importancia, ni le escuches, no le prestes atención. Deja que grite, que llore, que patalee, que haga lo que quiera. Estás por encima. La guerra espiritual no es pasártela luchando contra un demonio. La guerra espiritual es reconocer y honrar al Señor y ponerlo a Él por encima y dejar que griten como renacuajo ahí. Bueno, renacuajo no gritan. Griten como chancho ahí en medio de la manada haciendo lío, nada más. No me saqué el versículo en nombre de Jesús. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, escuche esta, ni lo presente, la preocupación de hoy, el temor de hoy, el aumento de ayer, la boleta que te vino esta mañana o la que te va a llegar la semana que viene, porque dice, ni lo porvenir. No te asustes, no te preocupes, porque nada de eso, y encima viene otra vez para volver a los demonios, ni los poderes, está hablando de autoridades. Habla de autoridades civiles, pero habla de autoridades espirituales. Vuelvo otra vez para atrás. Ni lo presente, ni lo porvenir. No, viejo, realmente estamos en un nivel superior.
Lo que merece de nosotros nos obliga a tener una actitud distinta a la que tal vez tenemos. Lo que nos obliga, nos pone en una situación privilegiada y por lo tanto nos obliga a actuar de acuerdo a esa situación privilegiada. Lo que por lo tanto nos hace tener un entendimiento mayor y actuar en consecuencia de ese entendimiento mayor. Porque uno actúa según su posición, su profesión, el lugar donde trabaja, el lugar donde está. Y el determinado trabajo que tiene o la posición que tiene hace que vos hagas determinadas cosas. Bueno, en la posición que tenemos en Cristo, eso nos obliga a que nos comportemos de determinada manera. 39, por favor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, y ahora, mire, yo digo la frase mágica y de golpe, así como por arte de magia, aparece gente, mire. Y terminando, ¿vio? No sé si soy mago yo también. Yo estoy con Mary Poppins. Hago así, muevo el paraguas y aparece gente. Pablo encara Romanos 12 con este pensamiento en la cabeza, con este entendimiento, ¿no? Repito, posta. Lo que me dijeron el sábado pasado, que es un texto de Corintios, si no me equivoco, Pablo en un momento empieza a hablar, empieza a escribir y dice, porque habla de sí mismo como si fuera en tercera persona, ¿no? Habla de sí mismo como si fuera otro. Vio que Maradona hablaba en tercera persona, bueno, una cosa así. Habla de él como si fuera otro. Dice, conozco un hombre, dice, así, conozco un hombre, yo no sé, que subió al tercer cielo, yo no sé, y que vio cosas que no puede contar. Y ese es él. Entonces digo, sí, el tipo la tiene clara. Algo sabe que no sabemos. Ahora, si él sabe algo que yo no sé, y entonces me dice determinadas cosas, escúchame, hacele caso a lo que te dice, porque algo hay del otro lado que él te está diciendo, yo tengo la clave, anda, hace tal cosa, ya sé como del otro lado, no te puedo decir porque no puedo spoilear, pero ¿qué otra cosa más que Romanos 12, versículo 1, que se lo voy a leer 3 veces? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Pero, otra versión, la TLA dice, ya que Dios es tan bueno con ustedes. Y otra versión, la NTV, dice, por todo lo que Dios hizo a favor de ustedes. A veces eso cambia un poquito el entendimiento, ¿no? Hermanos, les ruego por todo lo que Dios hizo. ¿Qué hizo? Te puso por encima, te libró de la batalla, obtuvo la victoria para vos y vos ni te enteraste, sin embargo estás disfrutando. Te llevó 5 estrellas, te puso en una habitación VIP, estás ahí con todas las comodidades. Tenés jacuzzi, tenés pileta privada, tenés aire acondicionado, tenés cama, no king size, triple king size. Tenés una cosa impresionante que la cama tenés que subirte a la cama y ponerte un cochecito para llegar a la otra punta. Una cosa tremenda, en serio, una cosa tremenda. Y vos estás ahí, ay, el aire no está bien como a mí me gusta. Teniendo en cuenta las cosas que hizo a tu favor, vuelvo a la Reina Valera, se me van a volver loco aquellos. Te ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero dice la TLA, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. O como dice la NTV, que dice, espera que me perdí acá, que entreguen su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y santo. Continúa el versículo 2, no se conformen a este siglo, sino, como me gusta esta palabra, transfórmense o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bien castizo vino ese. Pero dice TLA, ya no vivan como vive todo el mundo. ¿Yo que le dije que le iba a decir algo que hacemos nosotros? Ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Y mira lo que dice la NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera
de pensar. Y termina, se lo digo de la primera nada más, entonces, a raíz de todo eso, vas a poder entender cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Deja que Dios te transforme por todo lo que Él hizo. Deja que Dios te cambie por todo lo que Él te dio. Deja de vivir como los demás viven, de actuar y pensar como los demás piensan, de hacer las cosas que los demás hacen, de seguir la misma línea, la misma carrera, porque vos no sos igual a los demás. Solamente por eso que Él hizo, entonces, y en las 3 versiones dice, esta es la manera correcta de adorarlo. Un sacrificio vivo, santo, un sacrificio entregado en forma consciente hacia Él, al Señor.